El Salmo 92 no es solo un cántico para el día de reposo. Es un grito de esperanza, una declaración de fuerza para el alma que confía en Dios. Allí dice: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El búfalo no es un animal veloz, pero sí es firme, no retrocede, atraviesa los ríos, resiste la tormenta, y cuando embiste, lo hace con todo su peso y con toda su alma. Así es la vida del justo. No corre detrás del mundo, pero permanece, avanza y se levanta una y otra vez en el nombre del Señor. Dios no nos ha llamado a ser frágiles, nos ha ungido con aceite fresco. Nos ha dado espíritu de poder. Nos ha hecho firmes como el búfalo y suaves como la melodía del cielo. De mi alma, como búfalo, me das fuerza nueva. No tiemblo ante el valle, no huyo de la prueba, porque tu espíritu me sostiene. Has puesto aceite fresco sobre mi frente. Has hecho fuerte mi corazón. Me has plantado como árbol eterno. En tus atrios florezco bajo tu sol. Los impíos florecen como hierba, pero su fin es polvo que se va. Tú permaneces, Jehová, por los siglos, y en ti el justo no será movido. Se secará mi fe en ti, porque tú eres justo, tú eres mi roca, y en ti no hay sombra de mal. Tú me levantas como búfalo, tú me unges con aceite fresco. Jehová, mi Dios, fuerza eterna en mí. Ahora vamos al siguiente módulo, que es sobre la oración. Generalmente las personas, pues vamos a ver la primera lámina y luego vamos a comenzar con
el módulo que toca ahora o la clase que nos toca ahora. Generalmente pensamos que orar es un monólogo un poquito aburrido, pero no es eso, es una relación personal con nuestro papá. Y además de ser un monólogo aburrido, pues no lo es un monólogo aburrido, porque papá también quiere interactuar con nosotros. Entonces tenemos que tener tiempo, paciencia para aprender a escuchar su voz, para aprender a saber y discernir cuando Él nos está realmente hablando. Entonces, a lo largo de toda esta sesión vamos a ir analizando cómo ir, no sé si paso a paso, porque no es algo estructurado y es algo que tiene que ver con la personalidad también de cada uno, ¿verdad? A lo mejor hay gente que es más kinésica, gente que es más visual para entender o comprender, pues asimismo Dios va a usar esa misma forma que nosotros tenemos para comunicarse con nosotros, ¿ok? Así que les pido que preparemos el corazón, nos dispongamos y dejemos todas nuestras distracciones de lado para entender realmente el verdadero peso que tiene esta, que es la oración, porque es la llave que Dios nos entregó para entrar a su presencia, para estar con Él, para que Él nos guíe durante todo el día de nuestras vidas, hasta irnos con Él, ¿verdad? Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Hoy día nos convoca un tema que es muy importante, es la oración, pero también le vamos a poner apellido. El poder de la oración en mí. Porque muchas veces hemos escuchado la oración, tenemos algunas nociones de ella, pero pensamos que la oración la tenemos que usar para la lucha espiritual, ¿verdad? Para hacer que el Señor gane batallas, cuando oramos por los enfermos. Son todas cosas que sí están dentro del concepto de la oración, pero el Señor me inquietaba a que pensásemos lo siguiente. Al primero que el poder de la oración tiene que hacer algo, es a mí. Y vamos a ver que muchos de los discípulos caminaban por la calle y les reconocían que habían estado con el Señor. Y el estar con el Señor significa el haber apartado un tiempo para estar con Él. Y producto de que los reconocían que habían estado con el Señor, es entonces que el poder del Señor en ti comienza a actuar. Entonces esta clase es muy importante porque la oración no es una disciplina en que yo durante el día a lo mejor dedico un tiempo para estar con el Señor, y vamos a dar cuenta de que en la palabra hay dos tipos de oraciones. Y yo hoy día las voy a mencionar las dos, pero voy a dar énfasis en una que tiene que ver con intimidad con Dios. Un hombre que ha estado tiempo con el Señor se nota. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo habla? ¿Cómo bendice su entorno? Pudieses estar en una iglesia mucho tiempo, pero tu vida te delata qué es lo que pasa en tu foro interno, tus reacciones, tu forma de vivir la vida en los caminos del Señor. Entonces lo que hoy día nos convoca es el poder de la oración, pero como a mí me gusta ponerle apellido, en mí. Luego, en otras oportunidades, vamos a ver cómo el uso de la oración en guerra espiritual, el orar por... Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve orar por otros si no voy a ser efectivo porque no he estado como al Señor le agrada en Él primero? Dice la palabra que el apóstol Pablo tenía un proceso, ¿verdad? Cuando él era un hombre religioso, ¿verdad? Y el Señor lo llama cuando él perseguía a la iglesia, perseguía a los siervos del Señor. Y él en su proceso, aparte diciendo, mira, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, era parte de su proceso, estaba luchando consigo mismo. Luego dice, avanzando como ya discípulo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Te fijas el proceso de crecimiento? Pero luego en varón perfecto Él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea,
Se mató a sí mismo, fíjate, y cuando dice ya no vivo yo, quiere decir que el tiempo que pasó él con Jesús en oración o con Dios, lo hizo pensar de que ya cuando él salía a la calle, no era Pablo. Porque si no, no hubiera dicho, ya no vivo yo. Y cuando tú dices, ya no vivo, quiere decir que estás muerto. ¿Han visto lo que le pasa a un muerto si yo lo pellizco así? ¿Saltará el muerto? No, ¿verdad? Pero si yo a un hermano le hago así, ¿qué va a pasar con el hermano? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? Es porque nuestra carne todavía está viva. Entonces, en este cuadrito que soy súper majadero y ya, perdónenme, y ya salió por otra vez el hermano con esto, tiene que ver con esto nuevamente. Fíjate que nacemos con algo desde nuestra infancia, heredamos cosas y vamos creando cosas producto de lo que hemos vivido, siempre decimos eso, pero en los caminos del Señor algo se va formando. Te fijas, en este proceso es necesario que yo mengüe, ¿ves? Yo mengüe para que Él crezca, ¿te fijas? Y el ideal es llegar al carácter. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de carácter de Cristo? El carácter, fíjate cómo se va juntando todo. ¿Qué es lo que es el carácter? Era el tratamiento sobrenatural que Dios hace sobre nuestras vidas, pero sobre algo que nosotros ya traemos, que se llama temperamento. Aquí tengo que darme cuidado porque tengo dos psicólogos, entonces cualquier cosa me van a corregir de inmediato. Y Dios usa ese temperamento. ¿Se acuerdan Pedro cómo era? Era un hombre impulsivo, así, aguerrido. Yo me identifico con ese Pedro. Fíjate que a Pedro ya cuando el Señor estaba en su proceso de que lo estaban, ¿verdad? Digamos, juzgando y que la parte final de su proceso era la muerte. A Pedro, mientras al Señor Jesús lo interrogaban, una mujer estaban en un fuego, ¿verdad? En la noche calentándose ahí, y una mujer le dijo, yo a ti te conozco. ¿Y Pedro qué dijo? No. Sí, yo te conozco porque tú hablas como Él. Caminas como Él. Y cuando tú dices que hablas como Él, tú no hablas así, pum, 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 pum. Cuando tú hablas, ¿qué parte de tu ser necesitas para hablar? Entender, pensar. Entonces, cuando tú emites una palabra, estás usando tu mente. Y si usas tu mente, estás usando tu alma. ¿No han pensado? En consecuencia, cuando él hablaba como él, quiere decir que su mente, su alma ya la tenía doblegada al Señor Jesús. Y en el ejercicio de la oración, parte de ese proceso se empieza a desarrollar en nosotros. Un hombre que pasa tiempo con Él en intimidad, puede llegar a ser lo que, mira, ese Pedro cobarde, ese Pedro, digamos, impulsivo, ¿te acuerdas? Le cortó la oreja ahí a un guardia. Dice la palabra que cuando al final de su vida Pedro caminaba, su sombra sanaba. O sea, Pedro ya ni hablaba. ¿Y creen que nosotros somos diferentes a ese Pedro por vivir en épocas diferentes? No, porque tenemos el mismo poder de Cristo en nuestras vidas. Entonces, vamos a irnos, el módulo que nos convoca hoy día a tratar es el poder de la oración, pero por favor agréguele, yo no lo puse aquí, pero ahora el Señor antes de empezar la clase, quiero que des énfasis en mí. No vamos a tratar la oración como una herramienta para... Eso después lo vamos a ver con la armadura del enemigo, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, ¿verdad? Todo eso, pero resulta que esta alma tiene que empezar a tratar en mí primero. Entonces, descubriendo la llave para una relación profunda con el Creador. Ya, se va entendiendo, ¿verdad? Sí. El énfasis que le queremos dar. Entonces, ¿qué es la oración? Es un diálogo y comunión personal e íntima con Dios a través de Cristo. Es una expresión de gratitud, adoración, intercesión, confesión. La oración es en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo,
una práctica de fe, confianza y dependencia. En la oración hay algo muy importante. A veces decimos, estoy yo y Dios, pero participan más personas en la oración. Estás tú, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Muy, muy, muy importante, porque Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solo, Les voy a dar un consolador que se llamaba el Espíritu Santo. Y Él no solamente te acompaña en el día a día, sino que cuando tú entras en tu cuarto de oración, Él también está ahí. Entonces, Y aquí, como leen, dice diálogo. ¿Y qué significa diálogo? No significa que yo solamente estoy hablando y hablando, sino que también participa la otra persona. ¿Y quién es esa otra persona? Pues Jesús. Es el Espíritu Santo. O el Padre. Además, Jesús nos dio el acceso directo al Padre. O sea, ¿qué mejor que eso? ¿vamos? ¿Seguimos? ¿Sí? Mira. Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero mira, quiero que consideremos esto. Pasamos de largo en este versículo cuando dice en mi nombre. Y fíjate tú, cuando oramos, muchas veces decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y pareciera que a veces cuando lo nombramos así, es como si fuese un amuleto. En el nombre de Jesús. Como en las películas, ¿no? Que quieren espantar al vampiro y sacan la cruz. ¡Ah! Y el vampiro ahí muere. Pero quiero dar énfasis y vamos a ver en los escritos antiguos qué significa en mi nombre. Y miren ustedes, a mí me sorprendió. En mi nombre, en los escritos antiguos, nombre viene de la palabra onoma. Pero mira, en mi nombre, aquí dice definición según la Reina Valera. El tema de la Reina Valera que a veces usa palabras que no coinciden mucho con los escritos antiguos, la intención. Y no es que esté mal, sino que, fíjate tú, que un traductor a veces escucha una palabra en este idioma y cuando quiere ver cómo le traduzco, te encuentras en el idioma al cual tú quieres traducir muchas palabras. Entonces, ¿cuál es la mejor? Entonces, claro, pudiese en algunos casos que no sea exactamente el énfasis. Mira, en mi nombre significa autoridad y carácter. ¿Te acuerdas la clase anterior? Carácter. Y carácter decía que se probaba en dos cosas. En la oscuridad y ante la presión. Y en la oscuridad es integridad. O sea, cuando el Señor dice, nada habéis pedido en mi nombre, quiere decir que tú cuando te acercas al Padre tienes que acercarte como una persona íntegra. E integridad lo asociábamos cuando el Señor nos crea, dice que nos hace una construcción de 3 partes, ¿te acuerdas? 1, 2 y 3. Espíritu, alma y cuerpo. Pero no se quedó ahí, dijo el Señor, Dios, sino que dijo, pensó en que esta creación tan especial mía, al cual tomó de la tierra, sopló y puso de su espíritu, pero dijo, antes que eso, yo quiero que ellos sean conforme a mí, imagen, y conforme a mí, semejanza. Y decíamos que en particular semejanza tenía que ver con santidad. Y cuando hablamos de santidad, ¿no les parece que la integridad, porque el carácter habla también de la integridad, está asociado con la santidad? Además, cuando Dios nos hizo y nos puso sobre la tierra, le dijo a Adán que tenía autoridad para sojuzgar la tierra y administrarla. Entonces, nuevamente ahí está la autoridad. Él ya nos dio esa autoridad. Pero cuando tú pides en el nombre de Jesús, estás diciendo con el carácter de Jesús. Y cuidado cuando dices con el carácter de Jesús, porque el Señor te está escuchando. ¿Sí es mi carácter? Ajá. Entonces vamos a ver una cosa. Por ejemplo, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor sobre quien tenía espíritus malos. Os conjuro por Jesús o por el nombre de Jesús. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judíos, jefes de sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo al espíritu malo,
¿Quién les dijo? Mira, el espíritu malo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No te conoce nadie. Porque las huestes de maldad saben el hombre que ha estado en intimidad con Dios, con Jesús. Se da cuenta que decir en el nombre de Jesús y cuando las cosas no resultan, pareciera que no estaré abusando de decir en el nombre de Jesús, cuando eso significa que yo uso el poder de Dios porque tengo el carácter de Cristo. Porque el Señor sabe que no somos perfectos, por supuesto que no somos perfectos y que nos falta mucho. Pero ve el esfuerzo que le ponemos en el día a día cuando lo buscamos, el tiempo que pasamos en oración. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de meditar? El tiempo que le dedicamos a Él en el día, no solamente leer su palabra como cosas, rutinas. Esto no son rutinas. Esta es la vida que al Señor le agrada. ¿Se va entendiendo por qué estamos haciendo énfasis en la oración en este momento? En el nombre de Jesús, o sea, con el carácter de Él. Y el enemigo te conoce. Cuando tú tienes el carácter de Él, el enemigo, donde tú vayas, te va a molestar o se va a sentir incómodo. Pero una cosa es que el enemigo se siente incómodo y otra es cuando tú ya abres tu boca y lo echas fuera. Son dos cosas distintas. Y a veces pensamos de que, vete en el nombre, pero si Él no te reconoce, estos tipos no conocían. Y eran, ojo, pero eran como 6 o 7. 7. ¿Cómo de los 7 no había uno que fuera como más ungido, no? ¿Pero por qué? Porque vieron la cosa espectacular. ¡Wow! Pablo, ¿viste? Porque decía, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, pero viendo a Pablo. El que predica, o conjunto, el que predica a Pablo. Y esos jóvenes no entendían que Pablo hacía y podía hacer lo que hacía porque era un hombre que estaba en intimidad permanente con Dios. ¿Se va entendiendo? Ya. Sigamos. Nuestro Señor hace mención de otra forma de orar, porque cuando hablamos de orar pensamos siempre en el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un orden cronológico para que ustedes vean y nos demos cuenta de lo siguiente. El Señor Jesús le encarga a discípulos que vayan por las aldeas de alrededor donde Él estaba y prediquen el Evangelio. Y esto, cuando terminaron su tarea, la orden que el Señor Jesús les dio, dice que volvieron muy contentos y gozosos, diciendo, Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Anteriormente decíamos que estos demonios a esos jóvenes no sabían de qué me estás hablando, quiere que salga de aquí. ¿Y tú quién eres? ¿A quién le has ganado? Pero mira lo que decían estos jóvenes. Porque aún los demonios se nos sujetan, autoridad. ¿Pero por qué se nos sujetan? En tu nombre, porque tú nos has impregnado, Jesús, tu carácter, tu santidad, tu integridad, tu poder. Es como cuando uno va en la calle manejando y ve a una persona vestida así como verde, no recuerdo mucho el color aquí, con una gorra y un pito. ¿Ustedes se detienen o no? Claro, porque es un policía, obviamente. Pero si yo me pongo la gorra y el mismo pito y salgo así y me paro en la esquina a parar los autos, ¿me pararán los autos? Obvio que no, no tengo esa autoridad. Amén. Entonces, fíjate que, mira también quiero que pongan atención en lo siguiente. Esto pasó en Lucas 10:17. Fíjate que luego en Lucas 11:1, o sea, después, aconteció que ¿dónde estaba Jesús? Orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como... ¿No les parece extraño? ¿No les parece extraño que ellos ya habían llegado y decían que aún los demonios se nos sujetan? Jesús está orando y luego uno de sus discípulos enséñanos a orar, pero fíjate,
Y aquí también tienen que tener ojo. No le está diciendo, enséñanos a orar como tú, Jesús. Le está diciendo, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ellos le dijeron, ¿y por qué le estaba diciendo este discípulo a Jesús, enséñanos a orar como Juan le enseñó? Fíjate, como Juan le enseñó a sus discípulos, no como Jesús le enseñó a ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos en algún momento en la cena del Señor, cuando el Señor Jesús le decía a sus discípulos que ya Él estaba a punto de ser entregado, ¿verdad? Después de la cena, al otro día. Pero Él, cuando los alentaba, le decía, ustedes ya saben el camino y saben a dónde me dirijo. Y se le acerca un discípulo Tomás y le decimos, nosotros no sabemos el camino. Nosotros no sabemos a dónde vas. Dinos. Y yo le decía, pero ¿cómo no manches? Que estuve 3 años con ellos. Yo creo que en ese tiempo no había mexicanos. No. Porque pareciera que a pesar de todo esto, igual. ¿Y por qué decía este discípulo? Porque probablemente este discípulo estaba juntándose con los discípulos de Juan. Acuérdense que Juan fue el que bautizaba, pero también fue muerto. Ajá. Y tenía discípulos. Y los discípulos se empezaron a acercar a los discípulos del Señor Jesús, porque querían seguirlo. Entonces, obviamente, un discípulo que estaba con Juan, caminando con los discípulos que están con Jesús, van haciendo comparaciones, pues. Es como un hermano nuevo que viene de otra iglesia. Es inevitable que haga comparaciones. Se acuerde de su experiencia y diga, mira, en mi iglesia hacíamos esto, aquí estamos aquí. Es inevitable. Entonces, fíjate que lo que decían, antes que pasaran estas cosas, los fariseos decían, entonces dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Eso era el cuestionamiento que le hacían a los discípulos de Jesús. ¿Por qué los de Juan ayunan y hacen oraciones muchas veces, pero los tuyos comen y beben? O sea, no lo hacían así. Y más encima, eso echan demonios, oraban por la gente y se sanaba, y estos otros que ayunaban y... Se pegan en la cabeza, ¿no? No pasaba nada. Entonces, ahora vamos a ver algo. El Señor estaba orando. Ahora, esta misma historia se repite en Mateo 6:6, y en Mateo es más general. Ni siquiera en Mateo menciona que un discípulo se le acerca a Jesús y le dice, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. En Mateo es más general, y ya Jesús de inmediato comienza a enseñarles la oración del Padre Nuestro. Entonces podríamos pensar que yo no estoy cuestionando la oración del Padre Nuestro, es muy valiosa porque tiene un orden, habla de la adoración, habla de la petición, habla de pedir por nuestra necesidad. Es maravillosa la oración del Padre Nuestro, pero ¿saben? En lo que vamos a ver, el Señor antes de que le enseñara la oración del Padre Nuestro, les enseñó una oración que se hace en la intimidad. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo, verdad? Sí. Mateo 6:6 se lo dice antes de enseñarles la oración del Padre Nuestro, antes de enseñarles la oración del Padre Nuestro. Y mira lo que dice, mas tú cuando ores, y no le había enseñado todavía al Señor la oración del Padre Nuestro. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en su secreto te recompensará en público. Se lo dijo antes del Padre Nuestro. Entonces, ¿por qué les quiero comentar esto? Porque aquí está la oración de la intimidad. Porque yo cuando me acerco a papá en mi fuero interno, no le digo siempre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y mañana, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. Sino que me acerco como mi Señor me lo está enseñando. Y tu Padre que está en el secreto. Fíjate, otro detalle importante, y lo puse con amarillo. Cuando tú hablas el Padre nuestro que estás en el cielo, lo estás hablando y expresando con y dice el Señor, ustedes digan así.
¿qué parte de tu sentido, con qué parte de tu construcción física estás hablando? Entonces yo cuando hablo con mi boca, la persona que está frente a mí, con la cual yo me estoy comunicando, ¿qué parte de sus sentidos tiene que usar? Si yo te hablo a ti, ¿tú qué tienes que hacer para entenderme, comunicar? Oído. ¿Y no te parece extraño que dice, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto te recompensa? No dice que escucha. Que ve. Y en ese proceso de ver, primero ve que tú te acercas al cuarto. Segundo, que tú no necesitas puedes expresarlo con tus palabras, hablar con Él, pero a veces también en tus pensamientos tú puedes estar con Él. Y el Señor ve lo que tú piensas. De ahí viene la parte de la integridad. Al Señor yo le puedo decir, Señor, yo te amo con todo el corazón y yo siempre voy a estar contigo y mi fe es inquebrantable. Y el Señor no solamente se deja llevar con lo que te escucha, sino que te está viendo. De ahí que viene la frase que tenemos la mente de Cristo. Porque el Señor, la mente de Cristo tiene que ver que Él ve lo que estás pensando. No escucha lo que estás diciendo. Muchas veces nosotros mismos, ¿cuántas veces queremos demostrar lo que no somos a través de nuestras palabras? Y no expresamos lo que realmente dice la palabra, tenemos en nuestro corazón. A Él ve. Cuando tú te acercas en esta instancia de oración al Señor, imposible que lo conmuevas con lo que le dices. Porque Él te ve, no te está escuchando. Se le da, va haciendo, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo cuando caminaba en la tierra, muchas veces uno se dejaba impresionar por la apariencia. ¿Se acuerdan cuando les hablaba a esos hombres que ponían dinero en esos óvulos en el templo y vino una viuda que de lo poco que tenía lo entregó y dicen, ¿qué le llamó la atención a Jesús? La apariencia, cómo la gente lo aplaudía. ¡Wow! No, vio lo que había en el corazón. Corazón, dijimos, nuestra construcción, alma, cuerpo y espíritu. ¿Dónde está el corazón? En el alma. Y en el alma, ¿qué es lo que están? Los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la voluntad. Entonces, cuando el Señor dice que te ve, está viendo lo que piensas. Por eso que al Señor Jesús nadie lo podía engañar. ¿Te acuerdas que los mismos discípulos, Pedro le dijo, ¿cómo vas a ir a la cruz, Señor? Y Jesús lo reta, lo reconviene. Apártate de mí, Satanás, porque sabía lo que había en el corazón de Pedro. Había sido distraído del enfoque de Dios y estaba siendo usado por el enemigo para impedir que el propósito de Jesús en la tierra se cumpliera. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Y Jesús lo regaña. Lo regaña. ¿Se va entendiendo? Entonces sigamos. En la Biblia vamos a ir analizando estas palabritas que aparecen en eso que parece muy simple y van a ir dándose cuenta de la riqueza que significa estar en la intimidad con Él. Después vamos a hablar del Padre Nuestro. ¿Todavía no han hablado del Padre Nuestro? Porque el Padre Nuestro fue una respuesta del Señor Jesús a solicitud de un discípulo que le dijo, enséñanos a orar, así como los discípulos de Juan oran. ¿Quieren saber cómo los discípulos de Juan oran? Sí, oran los discípulos de Juan. Pero en la Biblia yo no veo que los discípulos de Juan hayan expulsado demonios, hayan hecho milagros. Veo que los discípulos de Jesús sí lo hacían. Y pareciera que la respuesta no les parece que va por ahí. El hombre que pasa en intimidad con el Señor, no está el Señor usándolo después para grandes cosas. Entonces, en la Biblia dice, cerrar la puerta tiene principalmente dos significados. Intimidad espiritual
al buscar a Dios a sola y el fin de una oportunidad o de un tiempo de gracia. Obviamente nos vamos a concentrar en esto. En el Salmo 25, 14, fíjate qué lindas palabras. La comunión íntima, fíjate otra vez la palabra íntimo, íntimo de Jehová es con los que le temen, no los que le tienen miedo, ¿se acuerdan? Los que le temen significan los que sienten un respeto reverente ante la majestad, ante la persona del Señor. Y respeto significa admiración, respeto significa, wow, yo quiero parecerme a ti. Cuando estamos enamorados, no dejamos de pensar en la persona que amamos. Y si es posible, y ahora que tenemos celulares, yo lo he visto, ¿verdad? Muchas personas, de inmediato, cuando tengo tiempo libre, que nos estamos llamando, y el tiempo, ni siquiera medimos el tiempo, porque estoy con la persona que amo. Cuando éramos novios nos llegamos a quedar dormidos hablando por teléfono. No habían celulares, No teníamos celulares. Los celulares comunes y corrientes. Y entonces nos llamábamos en la noche. Y a veces ya estaba durmiendo con el teléfono aquí, conversando. Entonces, la comunión, fíjate nuevamente, la palabrita íntima la vamos a analizar también. Le va dando sentido lo que estamos hablando, hermanos. Yo no quiero, nuevamente, que esto sea una clase ortodoxa en que vamos a entregar información. Lo que quiero mostrarles es un poco revelación de lo que el Señor nos quiere dar esta mañana para que tú lo uses en tu día a día. Si esto es lo que les estamos compartiendo es mera información, mañana se les va a olvidar. Tenemos que vivirlo. Se tiene que transformar en conocimiento. Para vivirlo. Y ya hemos hasta la saciedad dicho lo que es conocimiento, no es información, es conocimiento. Mételo en tu corazoncito y practícalo. ¿Ya? Entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos, fíjate, y por esta comunión tiene que ver con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, no se los da a otros. Es a los que le temen, a los que lo buscan, a los que le respetan, a los que lo aman, a los que le quieren seguir. Le insisto, esto no es para superhombres ni supermujeres. Esto es simplemente para aquel que le toca la tecla al Señor y ve que a pesar de que te falta tanto, dice mi Dios, veo tu esfuerzo, veo tu cariño, veo cómo me amas. ¿Ya? Porque a veces nos hemos confundido en algunas iglesias que hay que hacer cosas y cosas, pero Dios no ve eso porque en tu corazón o en tu mente estás haciendo otras cosas. ¿Cuánta gente sirve al Señor a regañadientes? Para ser vistos, pero no lo que hay en su corazón. Ya, seguimos. Entonces, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Vamos a analizar aposento a la luz de la palabra de los primeros escritos. Esto es rumiar la palabra. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de meditar? Esto es sáquenle el jugo porque aquí hay secretos. El Señor le encantan los secretos, pero dice que de Jehová son los secretos, pero de los reyes es escudriñarlos. Y cuando tú buscas con ansiedad, al Señor le agrada porque dice, mira el hambre que tiene por mí. Si yo te diera todo digerido, ¿cuál es el mérito que eso tiene? ¿En qué te aporto a ti que yo te dé todo digerido? ¿Cuándo valoró el hijo pródigo realmente quién era su papá? Cuando estaba comiendo puras tonteras, casi con los cerdos, tirado ahí en el barro, ahí se dio cuenta. En la casa de mi padre, ni siquiera sus sirvientes comen esto. Amén. Entonces mira, cuando tú ores, entra en tu aposento, y aposento significa en la palabra, digamos, en el hebreo, o en griego, porque estamos hablando de Mateo 6:6, tamellón. Y tamellón en Reina Valera es despensa, y coincide también con los primeros escritos, almacenaje.
Entonces, cuando tú estás en tu aposento, tenemos que entender que todo el que ha estado en el secreto sale con algo que compartir, porque tú no fuiste a una pieza, tú fuiste a una despensa, fuiste a una bodega, y estando con Él, el Señor, una vez que terminas, te entrega algo que tú puedes compartir, ya sea que lo que te entrega es para ti, o bien lo que te entrega es para que bendigas a otros. Tú no entras al aposento, no significa una pieza, significa una despensa, un almacenaje de cosas. Tú entras en la presencia del Señor, en su secreto, y sales con algo que impartir. Pero quiero otra vez recalcarles que es esa intimidad con Dios, no es solo que yo vaya y hable y hable y hable, ¿verdad? Porque esto es como que yo invitara a unos amigos a un restaurante y pues los hago sentar en el restaurante muy lujoso y saco una lista yo de peticiones que le voy a hacer a mis amigos, estoy como media hora hablando en las peticiones, ni siquiera los miro a los ojos, me doy media vuelta y me voy. ¿Eso es un diálogo con Dios? ¿Es una intimidad? No, ¿verdad? Eso no es intimidad. Entonces, fíjate, ven a la recámara y te voy a cargar. Ven a la recámara y tendrás algo que dar. Cuando pasas por el almacén de Dios, saldrás cargado de poder, saldrás cargado de sanidad, saldrás cargado de profecía. Y entonces podrás impartir a otros lo que se te impartió. Saldrás cargado de sabiduría. Las personas que necesitan, muchas veces tú tienes la palabra, pero esa palabra es efectiva cuando tú previamente has estado con Él, porque Él te da la autoridad para esa palabra, usarla con poder sobre quien te quiere escuchar. ¿Te fijas que por eso que el título de esta clase es el poder de la oración en mí primero me tiene que afectar? En otras clases vamos a ver cómo la oración tú la usas para la guerra espiritual, todo lo que tú quieras. Pero no va a ser efectivo si tú primero no has sido intervenida, bendecida por la oración. ¿Se da cuenta que es una oración diferente, la oración de Jesús, a la que Jesús, el discípulo, le pidió que le enseñara? ¿Se va entendiendo? Amén. Entonces mira ahora lo que dice Marcos 3:13. Después subió al monte, cuando el Señor ya estaba llamando a sus discípulos, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12, los discípulos, ¿verdad?, para que estuviesen con Él y para enviarlos. ¿Cuál es? Aquí hay un orden. ¿Qué es lo primero? El Señor te llama. Perfecto. Pero dice, para que estuviesen con Él primero y para enviarlos. Fíjate, primero no es, los voy a enviar y luego voy a pedirles que estén conmigo. Aquí esto no es como las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Me está diciendo el verdugo del tiempo. Ya. Perdón, va a salir la cara fea, pero bueno. Fíjate, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Lo primero es que estén con Él. ¿Y por qué? Porque de esa forma te va a enviar. A veces nos pasa que por la premura, por hacer las cosas a la rápida, primero a los hermanos los mandamos y luego les decimos, vayan y oren, vayan y busquen al Señor. Y vaya que a veces la hemos regado, ¿no? Con esas cosas. De buena voluntad, de buena fe. Pero hay un orden, primero Él y luego yo. Porque es Él el que tiene que hablar a través de nosotros. Él va a ocupar nuestros sentidos para hacerlo. Entonces, el primer llamado tuyo es, antes de ejercer algún servicio o ministerio, es estar con Él. Tiene que convertirse en un íntimo con Él. Nuevamente la palabra intimidad. Yo creo que esto, Palomita, vamos a tener que verlo en 2. Sí. Es más larguito. Es muy largo. Pero quiero que esto sí les quede a fuego y cuando lleguen a sus hogares, no lo busquen como algo mecánico, no lo busquen como una costumbre, sino que internalicen esta información en el sentido de saber de que ahora me voy a acercar al Señor porque quiero estar con Él, porque le amo, yo sé que Él me ama. Y esto no es un monólogo.
Es un diálogo. Amén. Y ahí también entra un poquito lo que hablamos en la clase anterior, que era de la meditación. O sea, cuando yo entro en intimidad con Dios, con Jesús, incluso pongo hasta una silla desocupada porque sé que Él va a ir a sentarse ahí y lo miro. Que en mis ojos cerrados miro que Él está ahí al frente mío. Ahora, estando con Él, ¿qué recibes tú cuando estás con Él? Mira los beneficios. Dirección, revelación, instrucción. No solamente llegues sin nada, puedes ir con tu palabra, porque esto no es un manual. Aquí en este tipo de oración no hay un manual. Hagan esto primero, luego esto después. Como estamos en intimidad con Él, pasan cosas hermosas. A veces el Señor no te habla y tú no sientes nada, pero ¿sabes? Algo te impulsa a cantar. Algo te impulsa a llorar. A reír. A reír. A veces algo te impulsa a tomar su palabra. Y el Señor te habla. O A veces algo te impulsa, y esta parte también es bien especial y que la vamos a desarrollar para aquellos que todavía no tienen esa bendición. Te impulsa a hablar en lenguas. Porque hablar en lenguas es comunicarte directamente con Él, y cuando tú hablas en lenguas, el infierno tiembla porque ellos no entienden lo que tú estás hablando con Él y Él está hablando contigo. Ajá. Y aquel que no lo tiene, vamos a empezar a orar para que lo tengan, porque es un alma poderosa, pero también no hay que abusar de ella. Muchas veces en forma religiosa queremos demostrar, wow, lo espirituales que somos, y nos ponemos a hablar en lenguas. Y eso no, al Señor, como no se impresiona por lo que dice, sino dice que Él te ve en lo secreto. Ve tu corazón. Ve tu corazón. En vez de crees que la estás haciendo bien, nuevamente la estamos regando. ¿Ya? ¿Seguimos? Fíjate, antes de que tú, por ejemplo, un ministerio importante, antes que ejerzas el pastorado, tienes que convertirte en un íntimo con Él. Antes de que tú dices, el Señor me ha ungido como profeta, luego tienes que estar, porque vas a inventar lo que no se te ha revelado. Inventar lo que no se te ha revelado. ¿Y dónde se te revela? En la intimidad. Entonces, quiero llegar al momento de definirles lo que es intimidad, porque vamos a aclarar algunas cosas. Mira, el problema es que hay gente siendo enviada sin haber estado con Él. Estableció a 12 para que estuvieran con Él primero, ¿te acuerdas, en el monte? Y luego los envió. Es una ley, fíjate, esto no es, sigan estos pasos, es una ley, así como la ley de la gravedad, que si yo piso una cáscara de plátano, aunque sea el papa, se va a caer. O sea, si yo me tiro de una ventana, pues la gravedad me va a tirar al suelo. Ley espiritual, el que pasa tiempo con Él, se va a parecer a Él. Es una ley. Por eso que a Pedro le decían, oye, a ti te conocemos, tú hablas como Él. Y a Pablo también le decían, esos jóvenes, ¿verdad? No, fíjate, ni siquiera los jóvenes, los demonios. Sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El que pasa tiempo con Él se va a parecer a Él. Ley de la gravedad más importante. ¿Sigamos? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo y para que sanase de sus enfermedades. Fíjate, no te dejes impresionar por la fama. A veces, porque estás haciéndolo tan bien, la gente te va a empezar a seguir. Vas a querer que ores por ella, que les oriente, en fin. Eso, o bien atender a las personas, que pueden ser motivos muy especiales, o bien ir a orar por una persona que está enferma. Fíjate, el Señor Jesús, a pesar de que de la fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírlo, o sea, sus enseñanzas, y para que le sanase de sus enfermedades, más Él, ¿qué pasaba? Porque Él tenía clarito que si Él no pasaba en intimidad con papá, esto iba a durarle poco. Exacto. No se creía el último refresco del desierto. Se va entendiendo el poder de la oración
primero en mí. Vamos, porque sé que hoy día hay un servicio, nos queda un poquito de tiempo. Si las necesidades de la gente, la fama, el crecimiento de la iglesia, tu trabajo ministerial, si tu agenda se interpone, te quita tiempo para estar con Él, debes parar. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en ese cuadro al principio de las distracciones? Y hablábamos de la amistad. Es bueno tener amistades, pero si la amistad te jala de las cosas que no son de Dios, tienes que parar ese tema. Aquí lo mismo. ¿Ya? Dios te diseñó para tener comunión con Él, tener intimidad. Y hasta aquí vamos a dejarlo. Ya, mis amados hermanos, ¿en qué lámina estamos? No tengo idea. Ya, de ahí la vamos a ver. Ustedes me recuerdan, pero hasta aquí lo quiero dejar. Quiero que se vayan con el concepto de intimidad. Intimidad no es privacidad. Intimidad es que no cabe nada entre tú y Él. Cuando tú quieres estar en intimidad con el Señor y te acuerdas de que, wow, tengo que trabajar en esto, y te empiezas a acordar de que, wow, mis hijos me están pidiendo esto, y empiezas a ver algo que te distrae de estar con Él, eso no es intimidad, eso es privacidad. Hay gente que dice, voy a entrar en privacidad con mi Señor, cierra la puerta, nadie está con Él, pero resulta que está chateando, está viendo el celular. Y a lo mejor está viendo cosas importantes, un ministro está atendiendo, qué sé yo, alguien en una consejería, o está viendo un tema, pero no está en intimidad, está en privacidad. ¿Te fijas? La intimidad es estar en oración con Dios, es el lugar donde salen los sueños, los planes, los proyectos. La intimidad es el lugar donde salen los embarazos espirituales. Y fíjate, ¿por qué habla de embarazos espirituales? Porque en el único lugar donde hay intimidad es en la recámara. Por algo Dios dice que... ¿Cómo trata Dios a su iglesia? Primero como su novia y luego como su esposa. Y una novia no es una... ¿Cómo lo decimos? Una novia no es la persona que está preparada para el matrimonio, ¿verdad? Pero lo importante ahí es que la novia es la persona que está preparada no para cocinarle al marido. Eso es secundario. No está preparada para cuidar a los hijos. Eso es secundario. No está preparada para trabajar. Eso es secundario. Lo más importante y que manifiesta el amor en ese matrimonio es la intimidad. Y en la madurez del Señor, intimidad es tener sexo con Él, con tu ser amado, en que te entregas plenamente y en que tú no estás hablando con ella por teléfono, ¿no? Fíjate que en la intimidad tú estás desnudo y ella está desnuda. Estamos hablando cosas en la madurez del Señor. Pero quiero que entiendan por qué el Señor habla de intimidad y no habla de privacidad. Porque en la intimidad tú te entregas a Él y Él se entrega a ti. En la intimidad hay una conexión tan grande que tú le entregas a ella lo que finalmente va a ser un hijo. Por eso que habla de embarazo. Porque en la intimidad hay algo más que pedirle cosas. O cuando tú estás en intimidad con tu esposa o tu esposo le dice, oye viejo, mañana me tenés que dar 10,000 pesos porque hay que ir a comprar al tianguis. Es mucho dinero, ¿no? Quiere una flor. Una flor explorer. ¿Le dices eso en la intimidad? Hablas muy poquito y le manifiestas que la amas. Él te manifiesta que te ama. Por eso que habla de embarazos espirituales, porque algo te compartió. ¿Te acuerdas cuando habla de aposento, habla de almacenaje, habla de despensa? Te está entregando para que tú vayas por la vida y compartas, te entrega su poder. Por eso cuando estuviste en intimidad, cuando andas por la calle, andas con el poder de Dios. Y tienes sabiduría, y tienes fortaleza, y tienes dones, y tienes talento. Los tienes,
pero ahora los tienes potenciados porque estuviste con Él. Dejémoslos aquí, pero quedémonos con lo siguiente. Hay un pastor que se llama Paul Yonggi Cho, es una de las iglesias más grandes de Corea. Y él, en su libro, cuenta que él era muy humilde, no tenía casi nada, pero él quería una bicicleta, un escritorio y una silla para su escritorio. Y Dios le dice, embarázate de eso. Cuando uno está embarazado como mamá, ¿no? Como mujer, pues tiene 9 meses ese bebé adentro. Pero los primeros meses, ¿quién sabe? No se ve nada. Solo uno sabe que ahí adentro hay alguien que está creciendo. Y a él le pasó lo mismo. Él llevaba a sus amigos a su habitación donde estaba y les decía, ¿ven mi bicicleta roja? ¿Ven mi escritorio café? ¿Ven mi silla cómo se mueve y giro en ella? Y la gente lo miraba, los que llevaba, y les decía, ellos pensaban, que este tipo está loco, si aquí no hay nada. Pues al cabo de un tiempo, que no fue más de un mes, él recibió su bicicleta roja, su escritorio café y su silla que se movía. Entonces, acuérdense del bambú. A veces plantamos la semilla, ¿y cuánto tardó el bambú en crecer? Entonces, no desmayemos cuando hacemos oraciones. Entremos en intimidad con Dios para que Él nos hable y nos guíe, porque eso es súper importante. No solo lo busquemos porque tenemos un problema y bla, 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 bla. No, busquemos al Señor en esa intimidad, porque Él se revela a nuestra vida. Y hermanos, es tremendo cuando baja su unción. Es tremendo. Tarea para la Búsquenlo. semana. Tarea para la semana. Aprender a que nos reconozcan porque hemos estado con Él. Eso en su foro interno. Denle vuelta en su meditación. Señor, enséñame a cómo estar en intimidad contigo para hacer bendición donde quiera que vaya.